Hola, buenas tardes, bienvenidos. Por favor, activemos la cámara, si son tan amables. Tengan la bondad que activemos las cámaras. Bien, mientras activamos la cámara, a ver, ¿cuál fue el último tema que vimos? A ver, vamos a ver si están pilas. Manuel, Manuel Quimis, Buenas ¿cuál tardes, fue? ingeniero. En Perdón, la última clase hablamos sobre los presupuestos, la presentación de presupuestos y cómo analizarlos. ya, los costos, ¿verdad? Sí, los costos. Exacto, listo. ¿Alguien más, por favor, qué me puede decir de los presupuestos? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué me puede decir sobre los presupuestos? A ver, Kevin, por favor, creo que hablé claro. Activen las cámaras, por favor. A ver, Kevin, buenas tardes. A ver, ¿qué dijimos sobre los presupuestos? Hola, Kevin, buenas buenas tardes. tardes. Recién entro. Recién No entras. escuché. Sí, Ya, pero entonces active la cámara. ya, un momento. Un momento, es que ya la clase ya empezó. Ya tenemos un minuto en clases. A ver, Pablo, a los años que te veo. ¿Qué hablamos sobre los presupuestos, Pablo? A ver. Hola, ¿me escuchas, Pablo? Sí, sobre los presupuestos me dice. Sí. Que había, señaló que habían, nos señaló tres ejemplos en los que nosotros contábamos con algunas cosas como por decir el pago a los empleados primeramente, lo más importante, también si hay una empresa que saca copias o qué sé yo, y se invierte en lo que son las hojas, en las impresiones, en lo que son equipos de impresora, ¿sí? En computadoras también, si es en un cyber, algo así. Ah, perfecto. Bien. Ya, Kevin, ¿hasta cuándo? No active la cámara. ¿Se fue, Kevin? Qué bien. ¿Se asustó? Bueno, les reitero que las clases son puntuales. Son 5 de la tarde, día lunes, no 5:02, 5:03. Así que todos debemos ya tener previsto, conectados nuestros equipos, listos. Más aún, como les dije ya en su momento, ustedes no van a ser artesanos, no van a ser mecánicos, no van a ser carpinteros, van a ser ingenieros en sistemas. Y los ingenieros en sistemas tienen un enfoque muy diferente de lo que nosotros vamos a tener una formación, porque al frente vamos a tener un cliente. Yo les estoy dando el paso a paso de cómo sacar cronogramas, de cómo sacar costos o presupuestos. ¿Sí? Y en la vida profesional es lo que tienen que dominar y es lo que casi a diario se va a gestionar. Bueno, a ver si algunos que todavía no están con las cámaras, por favor, lo hacemos. Belén, si ya estás por ahí, no te veo, para que por favor controle la asistencia, porque realmente sí está bien baja la asistencia. Bien. Bueno, vamos a tener entonces apenas ahí 14 estudiantes conectados, 14 de casi 30, en la que vamos a trabajar en la tarde de hoy. Ahora vamos a hablar sobre la gestión de la calidad, ¿no? Ya vimos entonces cómo determinar los costos, cómo determinar el presupuesto, cuál es el alcance del proyecto, cómo integro especificaciones técnicas, requisitos de usuarios, entre otras cosas, para que mi proyecto, de acuerdo a lo que tengo que ofrecerle al cliente, poder cobrarle. Entonces, cuando hablamos de calidad y hablamos de gestión, significa que tengo que estar atento. La calidad es una especie de espejo sin manchas que debe estar reluciente y que no solamente debe estar reluciente, sino que me permita ver con claridad de pronto si me voy a peinar, si me voy a probar alguna vestimenta, que no se empañe.
Todos los trabajos programados, yo los tengo que ejecutar en la parte de desarrollo. Esa ejecución de la parte de desarrollo, tengo que ir viendo que se vaya haciendo tal como me lo dice la receta. Pero tiene que salirme lo de la teoría 100% igual a la práctica. Si empieza a haber desfases hacia abajo, es decir, que incumplimientos, tengo que empezar a buscar planes de contingencia para tomar correctivos. Si me sobrepaso, mucho mejor, pero a veces sobrepasarse, pese a que es mucho mejor, eso me implica más tiempo y probablemente me implique más gastos, en la que el cliente, una vez que tengamos el contrato hecho, no va a estar dispuesto a pagar. Pues bueno, veamos los detalles. ¿Qué necesito yo para gestionar la calidad? Cualquiera de los proyectos de TI, de la rama, de la especificación, hardware, software, base de datos, IoT, nuevos diseños, rediseños, etcétera, siempre tiene que prevalecer la calidad. Dice que esto se la debe dar en la dirección de proyecto. ¿Cuál es la dirección de proyecto? Es lo que ustedes hacen en el trabajo de ingeniería. Es decir, desde el momento que van al contacto con el cliente hasta el armaje de la proforma, determinar el presupuesto, formas de pago, tiempos de entrega del trabajo y cómo voy controlando el desarrollo del trabajo. Bien. En este momento, nosotros vamos a considerar 5 pasos en los que tienen que ustedes poner énfasis para que su proyecto sea de calidad. Deben tomar muy en cuenta los procesos y las actividades. Por ejemplo, si yo voy a hacer un sistema de inventarios, un sistema de facturación de una tienda, por ejemplo, yo necesito conocer los procesos. Procesos de pedidos. Se hace el pedido al proveedor. Proceso de entrega de los productos. El proveedor me entrega el producto. Proceso de pago. Tengo que pagar los productos que me entregaron. Proceso de inventario. Voy a bodega, entrego, codifico inventario. Proceso de Cardex, ya a través del inventario que tiene que sistematizarse con los otros módulos. A eso se refiere. ¿Cuáles son las actividades? Compra, venta, facturación, archivo. 2. Dice que la organización debe determinar responsabilidades. Cada uno de los trabajos se debe estar en función de responsabilidades, de los objetivos del proyecto y de las políticas. Estoy revisando unos proyectos teóricos en la que el equipo de proyecto, esto es real, confunde el software, es un software de contabilidad, de inventarios, lo está confundiendo con los recursos tecnológicos. ¿Sí? El problema que ellos detectaron es que los procesos manuales de inventario no son eficientes. Entonces, ellos creen que se produce por problemas de daños del computador, problemas del internet, etc. Políticas. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que no se debe hacer? ¿Qué es lo que hay que cumplir a rajatabla? Es decir, es una especie de ley, de norma. ¿Sí? En este sentido, todos esos procesos, políticas, actividades, responsabilidades, tienen que ir en busca de la calidad. Por ejemplo, hace mucho tiempo para ingresar al muelle, ustedes por eso ven a la gran mayoría de gente, estibadores de muelles, técnicos de tecnología, etcétera, utilizan casco, ¿verdad? Utilizan ropa con reflectivos, utilizan chalecos, utilizan botas, ¿verdad? Esas son políticas y que me conlleva a la calidad. 4. Dice que si se implementa la calidad, si esta está reflejada, entonces se satisface al cliente. Estamos entregando lo que el cliente pidió. Y si el cliente está satisfecho, habrá más trabajo. Y 5, ok, terminamos el proyecto, quedó muy bueno, muy lindo, pero hay que seguir mejorando continuamente todos los procesos durante todo el proyecto. Durante todo el proyecto. ¿Sí? Durante todo el proyecto. En este sentido,
es lo que nosotros llamamos como actualizaciones. Hay que actualizar el sistema cada cierto tiempo, generalmente lo hacen una vez al año. Generalmente lo hacen una vez al año. Entonces, como ya se refleja la calidad que todo el proyecto, entonces yo tengo que empezar a planificarla. Bien, tengo que empezar a planificar. Para esto hay que tomar en cuenta algunas consideraciones, en este caso 3. Primero, que yo debo siempre observar cuál es la característica del producto final que el cliente me pidió. 2, cuál es la calidad de los procesos productivos que el cliente me está pidiendo. Y 3, que la calidad de los procesos debe estar alineada o debe ser conocida por la dirección del proyecto. En este caso, el PMO. Bien. Pero bueno, creo que debía haber partido desde la definición, ¿verdad? Dice que la calidad se lo define entre una de tantas, es una conformidad que debe cumplir los requisitos del cliente durante el proyecto. Conformidad. Por ejemplo, si yo voy a una cevichería, por poner un ejemplo así sencillo, ¿qué es lo que empiezo a determinar? Empiezo a determinar que a la final me sirvieron un ceviche de camarón que pedí, pero no me pusieron la salsa aparte. Entonces yo llamo la atención al mesero y le digo, mira, no estoy conforme, yo te pedí que me pongas aparte las verduras, ¿verdad? Es importante el ingeniería. Eso ya es deductivo, es lógico. En ese sentido, en variadas ocasiones, la calidad hay que averiguarla, hay que investigarla. ¿Quién lo hace? El responsable, el ingeniero, el PMO. La calidad se puede observar y puedo escuchar y darme cuenta qué es lo que el cliente necesita. Es por esa razón que nosotros tenemos que ponerle mucha atención a alguien especial, que es el cliente, es el que me está contratando, es el que va a pagar. Los clientes muchas veces no saben lo que quieren, eso ténganlo por seguro. Es difícil averiguar lo que necesitan, por eso tienen que establecerlo en el alcance. Muchas veces, ya sé qué es lo que usted quiere, le decimos al cliente, porque a veces no lo tiene claro y póngale mucha atención a él. Dentro de la planificación yo debo considerar ciertos aspectos relevantes, sabiendo o determinando el nivel que quiere el producto. Él quiere un producto de baja gama, quiere un producto de media gama o de alta gama. Lógicamente eso va a variar en tiempo y va a variar en precios. De acuerdo al PMI, la calidad y el grado se lo determina como el nivel, a nivel de calidad, de los conjuntos cuyas características están inmersas con el producto, el servicio o el proceso, pero que deben cumplir los requisitos. Deben cumplir los requisitos. Cuando ustedes van a comprar un computador, tienen que darse cuenta si ese computador lo van a necesitar para hacer simplemente tareas académicas básicas o si lo quieren para trabajar con programación, diseños gráficos, necesitarán ya una tarjeta de diseño gráfico, necesitarán un disco duro de mayor capacidad, necesitarán mayor capacidad de memoria RAM. Hay que ver que cumplan los requisitos mínimos estándar. O lo que sucede, desarrollamos una aplicación, tengo que decirle al cliente, verá, esta aplicación solamente le va a funcionar, por ejemplo, para Android. Ya sabemos que es un requisito. En cuanto al grado, es el rendimiento, es decir, es bueno, es malo, es intermedio. Es una categoría que se le asigna a los productos o a los servicios, pero tienen diferentes capacidades funcionales. Por ejemplo, se me ocurre, hay ciertos teléfonos que tienen una cámara, no sé, se me ocurre con 12 píxeles, hay otros que tienen con 8 píxeles, etcétera. Es decir, mejora la resolución de la fotografía que se quiere tomar. También el equipo o el gerente del proyecto, el responsable, el ingeniero, no solamente es el único que debe estar atento. Todo el equipo que interviene debe estar atento para que cumplan con todos los requisitos. Por eso es importante
antes de iniciar un trabajo ya contratado, hay que socializar con el equipo de trabajo cuáles son las especificaciones técnicas, cuáles son los requerimientos y que debe cumplir con la calidad para que cuando tenga que entregar, el cliente lo reciba a satisfacción. Es molestoso que a veces se termina el proyecto, hacemos la entrega y nos rechazan porque dicen, oiga, está con falla, eso no fue lo que yo le pedía. Bien, entonces consideremos 7 aspectos. Esto nos va a permitir medir la tendencia del producto, de la calidad y cómo este puede ir variando, porque la calidad de ahora, 2021, va a ser muy diferente a la de 2025. Hay que prevenir antes que inspeccionar, o sea, haga las cosas bien desde el inicio. Esa es la calidad, hacer las cosas bien desde el inicio y hacerlas bien hechas. Porque yo necesito satisfacer al cliente. Necesito satisfacer al cliente. No quiero discusiones ni reclamos. ¿Sí? Necesito que todos los procesos sean ejecutados de acuerdo a los requerimientos y que esté adecuado para el uso que se le va a dar, porque empezamos a transformar las expectativas del cliente. Es decir, el cliente va a sentirse mucho más satisfecho, ¿sí? Es decir, va a tener una conformidad de lo que él pidió y además sus necesidades y expectativas superaron lo que inicialmente él había contratado. Y cerrar, como dice, con el Gold Platinum o una chapa de oro. Entregar al cliente, muchas veces se le entrega, se le dice al cliente, además hicimos lo siguiente, pero no se preocupe, eso va por cuenta del equipo. Es un plus, es un adicional, es una especie de yapa, como decimos nosotros. Entonces, es importante también gestionar este tipo de cosas. Hay que realizar en forma paralela todos los procesos, en forma paralela para ganar tiempo. Planificar las entradas, líneas bases, cuáles son los usuarios, cuál es el cronograma de trabajo, los riesgos que ya deben estar identificados, especificaciones técnicas, términos de referencia, y aquí no podemos encontrar nosotros con los factores externos, que es algo que una vez que esto empieza a intervenir no lo podemos controlar. Por ejemplo, elevado de costo de los suministros, no podemos controlar, no podemos decir al proveedor, no te compro porque está alto, bueno, simplemente no te vendo, tú eres el que necesitas. No podemos detener el tiempo sigue su curso. Hay que empezar a establecer los factores externos de los recursos e infraestructura. ¿Qué necesitamos? Para ello ustedes tienen que empezar a planificar cuáles son las herramientas y cuáles son las técnicas a utilizar. Normalmente a veces lo utilizamos de manera empírica, por ejemplo, a veces cuando estamos utilizando herramientas manuales, por no buscar un cincel o una cortadora, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos el destornillador plano y empezamos a picar. ¿Qué pasará? Ese destornillador plano en algún momento se va a dañar la punta y ya no me servirá como destornillador. Todos los procesos hay que enfocarlos y darme cuenta cuáles son los enemigos de la calidad. 3 al menos. Falta de comunicación. Se preguntarán, pero profesor, sí, muchas veces por no preguntar las dudas que tengo, tal como sucede en las clases, que se le dicen alguna pregunta, dicen no hay, y sucede que lo mismo, de la misma forma, actúan cuando están en el campo profesional. ¿Sí? De la misma forma actúan cuando están en el campo profesional. Entonces, es importante que empecemos a darnos cuenta que la comunicación es importante. No entendí. A ver, por favor, tengo una duda. ¿Cómo me dijo que necesitaba? ¿Dónde le pongo el punto de red? No, ya, perfecto. Lo quiero usted inalámbrico. ¿Ya dónde quiere que le ponga el access point? Tengo que preguntar si tengo dudas. Lamentablemente la calidad es intangible. Por eso les decía, imagínensela como un espejo. Imagínensela como una pared completamente blanca, sin ninguna mancha, sin arrugas, que esté completamente lisa. Otro de los enemigos es el conformismo de la planificación. ¿Para qué planificar?
las cosas en el camino se arreglan las cargas. Jóvenes, hay que determinar la planificación del proyecto. ¿Cuáles son los resultados generalmente para nosotros como clientes o proveedores, perdón, y para el cliente las ventas le van a disminuir? En muchas ocasiones no se hace una aplicación de la realidad. Por favor, me permiten un minutito que tengo una llamada, parece de urgencia. Gracias, perdón. Bien, gracias. Bien, entonces le decía que los resultados de esa enemistad de la calidad, de esos problemas que al inicio parecen simples pero que después se agravan, es que pueden disminuir ventas de nuestros clientes o vamos a tener menos clientes de parte nuestra. Lamentablemente, en ese marco de la realidad, no solamente que las ventas van a disminuir, sino que empezamos ya no a hacer presencia dentro del campo profesional. Por eso es importante aplicar y poner manos a la obra de que la comunicación sea permanente, sea constante, que se lleguen a acuerdos. La MAN, ¿qué es la MAN? ¿Qué es el MAN? Es una abreviatura que significa mejor alternativa antes de negociar. Sí, perdón, me comí una A en vez de la N. Mejor alternativa antes de negociar. Es importante que llevemos siempre el as bajo la manga cuando necesitamos comunicarnos con alguien. Hay que ser proactivos, es decir, no estar pasivos, no estar esperando que nos digan, haga esto, hágalo de aquí. Es decir, resolvamos los problemas, así no sean de nuestro contrato, pero que están relacionados con nuestros contratos. Y de sobremanera, aplique las buenas prácticas de ingeniería, responsable en la puntualidad, buenas prácticas de ingeniería, entregar lo que me contrataron, buenas prácticas de ingeniería, entregar a tiempo en el plazo previsto, entre otras cosas. Entonces, hay muchos elementos que ustedes tienen que considerar para lo que es la calidad. Por otro lado, cuando yo empiezo a gestionar la calidad, es decir, bueno, ya la planifiqué, ahora voy a ver cómo se desenvuelve mientras esté trabajando. Es un proceso que consiste en auditar, revisar que se estén cumpliendo los requisitos. Con esto garantizamos entregar lo que se pidió. Tenemos que asegurar la calidad y eso es un equivalente a un proceso de mejoramiento continuo del proceso. Es iterativo, es decir, tengo que hacerlo siempre en todos los procesos. Tengo que eliminar actividades que no son necesarias. Tengo que eliminar las actividades que no tienen valor agregado en el proyecto. Eliminar porque eso me está haciendo demorar más tiempo, me está generando gastos. Los procesos que estén operando deben tener niveles altos, deben ser eficientes, deben ser efectivos. Para eso yo necesito tener el plan de dirección del proyecto. Debo conocerlo. Las métricas de calidad. ¿Qué estándar de calidad quiere el cliente? Información de rendimiento y desempeño. ¿Qué tiempo me voy a demorar formateando una máquina considerando todos los escenarios que hemos visto?
Y tengo que empezar a medir el control de la calidad. Y si detecto alguna anomalía, hay que informarlo a tiempo. Hay que informarlo a tiempo. En efecto, cuando yo empiezo a gestionar la calidad, si nosotros tenemos un ejemplo, tengo que darme cuenta, por ejemplo, es fácil determinar ciertas prioridades. Yo voy al comisariato, veo un producto, veo la fecha de expiración, veo los costos, cuándo fue elaborado y cuándo no fue elaborado. ¿Qué me dice? Debe conservarse en temperatura ambiente, por ejemplo. Bien. Entre esos ejemplos que tenemos, aplicar mejores técnicas para cambiar los procesos. Si la organización hace procesos manuales, tengo que hacer procesos automatizados. Segundo, si tengo que instalar un software con un paquete nuevo, ya sea ERP o CRM, véanlo, investíguenlo. Y tercero, para todos los casos, los proyectos de TI son complejos, no son fáciles, ¿sí? Hay que tomar en cuenta las especificaciones técnicas. ¿Qué es lo que hacen los profesores o hacemos los profesores? A ver, hágase en un proyecto de TI, pero no le dicen el proyecto de TI debe cumplir esto, debe cumplir esto, debe cumplir esto. Por ahí funcionan, cuando ya empiezan las revisiones nos vamos a dar cuenta de ciertos incumplimientos. Eso implica que debemos trabajar con alta rigurosidad, pero al mismo tiempo flexible. Es decir, que los proyectos yo los pueda hacer adaptativos, que sean compatibles y además debe prevalecer, la creatividad. Bien. Esto, cuando hablamos de proyectos de TI, pueden ser para proyectos de desarrollo de software nuevos o aplicaciones de sistemas de información gerencial. Sistemas de información gerencial. Bien. Para esto, yo necesito determinar un análisis y ver que se cumplan las especificaciones. Luego, en la etapa de diseño, debo inclusive sentirme conforme con que el cliente se sienta satisfecho. Hay que ir al cliente mostrándole los avances y mostrándole que funciona. Y lógicamente, no puede ser de más que cuando ya le entregue el producto final, esté a conformidad de acuerdo a lo que el cliente me pidió. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que empezar siguiendo con el mismo ejemplo, es decir, con el contratante debe haber esta conformidad. Es un interesado, es un involucrado en el proyecto. Necesito que ese contratante con el director del proyecto esté prácticamente, como dice la flechita, idas y vueltas, contratista, contratante, en donde yo tenga que, como actor, en este caso el director, que es parte del contratista, ¿sí? Es parte del contratista, debe satisfacer las necesidades de las partes. Bien. En este sentido, continuando con el mismo ejemplo, van a darse cuenta que ciertos pasos, ciertos procesos tienen un procedimiento lógico, un procedimiento algorítmico. Bien. Primero, yo tengo que hacer un análisis funcional y definición de los objetivos, viendo las especificaciones, el contrato, determinando, voy a entregarle un producto, voy a entregarle un servicio, ¿en qué plazo? ¿A qué costo? Debo establecer la viabilidad y factibilidad del proyecto con un costo de oportunidad, es decir, que el cliente y nosotros nos sintamos satisfechos y que los valores monetarios que estamos definiendo en el proyecto sean buenos para las partes. 2, tengo que empezar a diseñar a un nivel de perfil, pero con alcance de ingeniería. Hacer una estructura y un ciclo de vida de tal manera que no lo pueda cambiar. Es decir, el modelo estructural es importante dentro de un proyecto. Tengo que empezar a hacer el desglose de las actividades, calcular sus costos. Donde yo me olvido de una actividad, voy a omitir un costo. Debo empezar a planificar la disponibilidad de recursos, es decir, que sí se encuentre. Indicarle al cliente que necesita, por ejemplo, un computador Core i7 de X características que existan en el mercado. No poner un computador que no exista en el mercado. Y además, tengo que empezar a conformar mi equipo técnico.
Una vez que hago el diseño, empiezo a hacer el desarrollo. Miren los procesos, tienen lógica. Pero tiene que estar en base al diseño, codificando actividades, tablas, procesos, programación, es decir, se refiere al lenguaje de programación, base de datos, entre otras cosas. Bien, entonces, tenemos 3 pasos que han sido lógicos, han sido algorítmicos. Ahora tengo 3 pasos más. Una vez que realizo la implantación, hago las pruebas, ¿sí? Esas pruebas e integración deben ser de alta calidad, en donde yo tengo que empezar a validar toda su operación, que el usuario lo pueda manejar, que no haya una regresión. Tengo que comprobar el interfaz de los módulos. Una vez que ya está esa prueba, que lo he instalado, empiezo el inicio de producción, es decir, empiezo a operar, le hago la entrega al cliente, capacito a los usuarios, hago una entrega documental, una memoria técnica con los manuales y código fuentes para que el cliente lo ponga en funcionamiento para atender a sus clientes. Lógicamente, también hay un soporte técnico de mantenimiento después de la entrega de recepción, correctivas, evolutivas, corrección de fallos o errores técnicos que aparecieron en situaciones ocultas, haciendo actualizaciones como una garantía técnica de mi trabajo. Miren, entonces se ha establecido ciertas actividades algorítmicas en las que yo tengo que empezar a hacer el proceso de gestión de la calidad. ¿Cómo controlo la calidad? La calidad la tengo que controlar en base a lo siguiente. Hay un proceso de monitoreo y registros de todas las actividades y las evaluaciones de desempeño. Tengo que, durante todo el proyecto, llevar a cabo la aplicación de estándares. Tengo que verificar los resultados como entregables, liquidación financiera y plazos, y tomar en cuenta la prevención en consideración a muestreo y ciertas tolerancias en cuanto a umbrales de ciertos riesgos en la que debo estar pendiente y que se cumplan los requisitos. El control de la calidad es el cumplimiento de requisitos como los planes del proyecto, las métricas, listas de control, mediciones de desempeño, solicitudes de cambio y qué es lo que el cliente me pidió de acuerdo a los requisitos. Consejos útiles para que su proyecto de TI sea exitoso, considerando y tomando en cuenta que cada proyecto es único. Lo que es solución para uno no necesariamente es solución para otro. Bien, veamos los siguientes consejos. Primero, hay que contar con un equipo técnico, que ese equipo sea el mejor. La comunicación hay que garantizarla y esta debe ser integral. El monitoreo, la revisión debe ser constante y de manera abierta hay que buscar la flexibilidad y adaptabilidad. Y hay que hacer efectiva qué metodología voy a utilizar. No empecemos a improvisar. Tengo que buscar las herramientas más adecuadas que voy a utilizar. No utilice lo que no conoce. No trabaje con alguien que no sepa cómo trabaja. No se quede mudo. Revise siempre. Es como lo que hacemos. Estamos trabajando, vamos grabando. Porque a la final no grabo, se fue la energía eléctrica y se me perdió esa información. Entre otras cosas. Bien. Queridos alumnos, es lo que teníamos preparado en cuanto a la gestión de calidad. Bien. Sé que ya han enviado las tareas. Me preguntaba Belén si hoy día íbamos a hacer las sustentaciones. Le dije que no, que iban a estar exonerados. Pese a que hay 21 estudiantes, pero bueno, vamos a tomar en cuenta. Vamos a tomar en cuenta la asistencia. Vamos a tomar en cuenta la asistencia porque realmente no es justo que el que ha estado asistiendo tenga la misma asistencia del que no ha estado asistiendo, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora cómo gestionamos los recursos. Vamos a ver ahora cómo gestionamos los recursos, es decir, cómo administro, cómo empiezo a darme cuenta si un recurso llamado material o un recurso llamado personal es importante para nuestra tarea, es importante para nuestra labor.
cuándo lo tengo que buscar, cuándo no lo tengo que buscar, entre otras cosas. Bien. Vamos entonces a compartir. Tenemos, listo. Perfecto. Entonces, vamos ahora a gestionar los recursos del proyecto. Entre esos recursos también está el dinero, es el tiempo, materiales, equipamiento. Bien. Cuando yo empiezo a planificar los recursos, necesito identificar los procesos. ¿Sí? Identificar los procesos. Tengo que documentarlo, por favor, nada es teórico. Este disco duro se borra, vaya grabando, vaya documentando. Vea cuáles son los roles que se tiene. Vea cuáles son los roles que se tiene. ¿Sí? De esa manera vamos a darnos cuenta, y también las relaciones de comunicación. Debe haber una persona responsable de ser el portavoz. Tengo que empezar a establecer o determinar las habilidades de cada uno de los equipos miembros del equipo, cuáles son sus habilidades técnicas, responsabilidades de cada uno y de sobremanera el plan de gestión. En ingeniería yo tengo que saber todo esto. Hay que aprenderlo. Lo que se hace, se aprende. También hay que empezar a gestionar las relaciones jerárquicas, fechas de adquisiciones, fechas cuando ya no se requiere material o personal. ¿Sí? Tengo que ver los recursos, las actualizaciones, las evaluaciones de desempeño, entre otras cosas. ¿Sí? Tengo que saber ordenar a las personas. El ingeniero también va a ser una especie de jefe de personal, porque va a tener a la mano a colegas, subordinados que estén bajo el mando de él, y que adicionalmente, por muy bueno que sea y si incumple todas las disposiciones, habrá que sacarlo. ¿Qué herramientas necesito conocer o necesito aplicar para documentar la información? Tengo que trabajar al menos con 4, tales como diagramas jerárquicos, tablas, matrices, organigramas, documentos textuales, entre otras cosas. ¿Sí? Al menos tienen que empezarlas a aplicar. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, yo puedo hacer una tabla, esto es una matriz, listo las actividades, y empiezo a determinar entre el personal que tengo qué hace cada uno de ellos, en donde aquí están las siglas, quién es el responsable, quién aprueba, a quién se consulta y quién informa o a quién se informa. ¿Sí? Esto hay que definirlos. Ah, pero es que, profesora, nosotros no nos están enseñando eso, solo nos están enseñando a programar, a desarrollar proyectos de TI. Son detalles que usted tiene que aprenderlo. Si no se lo enseñan, busque la forma de aprenderlo, porque lo va a necesitar. ¿Qué voy a tener como resultante de una vez que planifico? Esto va a darme respuesta a 4 cosas. Voy a dar un plan, es decir, una planificación de cuánto personal necesito, cuáles son sus roles, sus responsabilidades, cómo están orgánicamente, porque va a decir, bueno, ¿y quién es el jefe? Muchas veces hablamos, por favor, te callas, tú no eres el jefe. Hay que definir los roles y tener un plan para saber administrar a las personas. Es importante que lo tengan claro. Para finalizar el proyecto, ustedes tienen que empezar a estimar recursos. Estimar recursos significa empezar a poner cantidades. ¿Cantidades de qué? Cantidades de cuántos equipos necesitan, cuántas computadoras, cuántos escritorios, cuántos mobiliarios. ¿Cuál será la cantidad de material, de cable, de canaletas, de terminales? ¿Qué equipamientos necesitan? ¿Cuántos? ¿Qué bienes y cuántos? Eso significa estimar. ¿Qué recursos y cuántos recursos? Siempre antes de finalizar el proyecto. Cuando empiezo a hacer la adquisición de estos recursos, yo les he puesto 6 aquí nomás. Hay que obtenerlos, hay que comprarlos, hay que adquirirlos, hay que prestarlos, alquilarlos, lo que sea.
Primero deben contar ustedes con un equipo técnico, ¿sí? Saber el reconocimiento físico del contexto de la infraestructura física, del local, del área donde tiene la infraestructura de TI para ver con qué equipo se cuenta, cuál es el equipamiento general, cómo están interconectados y en qué lugares, los materiales que yo tengo que necesitar para la operación. Durante las pruebas y posterior a las pruebas que es la operación, cuáles son los suministros que se requieren. Y lógicamente otros recursos como servicio de energía eléctrica, un medidor nuevo, nueva acometida, un servicio de internet, no solamente un buen proveedor, sino ver qué capacidad de ancho de banda se está contratando. Es lo que yo tengo que adquirir, es lo que tengo que obtener. Cuando empiezo a desarrollar el equipo, es decir, tengo que empezar a mejorar. Las competencias de mi personal deben ser las mejores, deben interactuar entre todos los miembros y deben hacerlo de manera global para que el desempeño del equipo sea sinónimo de desempeño del proyecto. Sea sinónimo de desempeño del proyecto. ¿Qué más tenemos? Nosotros vamos a tener además que saber dirigir a ese equipo. Hay que hacerle seguimiento. Ah, pero dentro del equipo está mi hermano, está mi cuñado. Discúlpenme, dentro del trabajo dejan de ser sus familiares sanguíneos o cosanguíneos. Si funciona, funciona, y si no funciona, se va para afuera. Ah, que la familia se va a poner molesta, que se ponga. Que se ponga. O es la familia, o es el cliente, o es el contrato. Hay que ver cómo trabaja. El desempeño inicia desde la puntualidad, desde la forma de cumplimiento de los trabajos o actividades. Hay que hacer retroalimentación las veces que se consideren necesarias, empezar a resolver incidencias que pueden ir pasando, gestionar el cambio de equipo, probablemente hay que sacar a alguien y poner un reemplazo. Y lógicamente, eso está en función de la optimización de desempeño del proyecto. El proyecto va bien, sí, el desempeño del equipo, la retroalimentación, la resolución de problemas es altamente buena. Bien. Yo tengo que empezar a garantizar que en mi proyecto haya una disponibilidad oportuna de recursos durante todo el proyecto, todos los recursos físicos, en la que se debe tener una distribución disponible según la planificación. Hacer un monitoreo para el uso y la aplicación de los recursos disponibles planificados adecuadamente y empezar a actuar, a desarrollar, a interactuar, ejecutando. Que las acciones o tareas vayan desarrollándose conforme a lo que planifiqué, sin descuidarme que tengo o debo hacer, si es que el caso lo amerita, funciones correctivas de acuerdo a los planes de contingencia con los riesgos. Probablemente algún riesgo se me pase por alto, pero debo aplicar planes de contingencia. De esa forma tengo que controlar los recursos. En base a esto, empiezo a hacer la gestión del recurso, pero como una consideración final en que yo tengo que saber qué es un hito. Un hito es un punto referencial, ¿sí? Que me va a permitir establecer un dashboard, es decir, estado de varios proyectos, saber determinar las tareas para cumplir el hito, haciendo un desglose de las más elementales, tareas que me generen valor agregado, ¿sí? Determinando la relación de tareas más relevantes, aplicando la carta Gantt para ver el progreso gráfico de mi proyecto, viendo cómo está el cronograma en cuanto al tiempo de actividades, empiezo a emitir informes. No importa que todo esté excelente, pero hay que hacerlo. Hacer un mapeo general como una especie de imagen de radiografía, cómo se está comportando el proyecto. Y hacer las integraciones en conjunto de todos los elementos que intervienen en el proyecto de TI. Es importante que empiecen a considerar estos aspectos. ¿Qué más tenemos? Lamentablemente, la tecnología casi nunca es la causa de infernales proyectos. Con mucha frecuencia hay desorden, a veces hacemos análisis irrealistas,
fallas que están a nuestro alcance y no la tomamos en cuenta. La cultura. Estamos acostumbrados quizás a ser indisciplinados cuando no hay un soporte técnico adecuado. Tenemos que empezar a aplicar lecciones aprendidas. ¿Cuáles? Tenemos 3 macro lecciones aprendidas. Evitar los escenarios pesimistas, o sea, no utilizar el peor, preferible el escenario conservador, preferible el escenario conservador. Bien, hay que tener mucho cuidado, cuando se empiezan a aplicar planes, más que todo de backup, ¿sí? Estos planes deben ser probos, es decir, no debo improvisar nada, por favor. ¿Qué más? Debo ejecutar las cosas a tiempo, definir requisitos. Si tiene que reclutar a usuarios, hágalo. Haga pruebas piloto con anticipación, por favor. Es fundamental documentar todo el proyecto, documéntelo. No vamos documentando nada y al final nos dicen, para poderte pagar necesito la memoria técnica. ¿Y ahora qué hacemos? Ya ni me acuerdo qué hice. Entonces, tomen muy en cuenta. Más consideraciones, sí. La tecnología por sí sola no es la respuesta. Las personas, el usuario y los procesos son esenciales. Las tecnologías no funcionan solitas. El futubeo, que es una especie en nombre de azúcar, que es alejarse de la confrontación de las TIC. No podemos nosotros ponernos, si tengo un sistema de internet muy bueno, no puedo confrontar y decir lo contrario, ¿sí? Empieza a restablecer los TDR originales en caso de que solicite cambios, pero que estos deben ser autorizados, no deben ser ejecutados arbitrariamente. Es decir, debemos tener una mente dinámica. 7. Si no hay procesos de admisión de los proyectos, entonces esperar a que se hagan otras prioridades de alta importancia. Hay que asegurarse que los proyectos cuenten con apoyo. Si no hay una autorización, no meta mano. A veces, ¿qué sucede? Nos dice el cliente, haga nomás, después le apruebo. No, que le apruebe de una vez y que sea documentado. ¿Sí? Que sea documentado, puesto que vamos a caer generalmente en que no hay aseguramiento de la gestión de recursos en este caso. Bien, queridos alumnos, no quiero cansarlos más. Con esto damos por finalizada la clase. Quiero hacer las siguientes puntualizaciones. Bueno, primero que ya veo que me han enviado casi todas las tareas. Espero que hayan cumplido todos y también haya sido con una colaboración de todos, ¿no? Que haya sido como una colaboración de todos. Esperemos no encontrarme con sorpresas cuando voy a revisar que hay alumnos que no están ahí. ¿Qué pasó que no se han activado las cámaras? Por favor. ¿Qué pasó? A ver. En este momento es cuando todos deberían tener las cámaras activadas. Sí. Bien, entonces, por ese lado, por otro lado, la próxima semana, todavía tenemos un día más de clase en esta semana, semana 7, la próxima semana tendrán los exámenes, yo estaré calificando las tareas, vamos a tener libre esa hora para que ustedes puedan desarrollar cualquier otra actividad de otra asignatura. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Carlita, Anderson, no sé por qué no activan las cámaras. Avisen para hacer una colecta para comprarle una cámara. Carla Zúñiga, ¿me escucha? Buenas tardes. Ya, ok, listo. Perfecto. Bien, entonces, éxitos en los exámenes. Desde ya les voy indicando. Esperemos que las tareas, como lo dice el PMBOK, hayan sido de calidad,
hayan cumplido con los requisitos de usuario. Miren, los requisitos de usuario que yo les estaba pidiendo, cumplan con la calidad, cumplan con todos los requerimientos que se han estado pidiendo. Y que se note el aporte técnico del equipo. Bien, gracias de mi parte, un abrazo, cuídense, hasta pronto. Gracias, ingeniero. Listo.